Muy bien, bienvenidos a este nuevo capítulo de la mecánica de suelos y vamos a estar viendo particularmente el tema de la capilaridad en suelo que está relacionada y es la parte de entrada a lo que es el flujo en un medio poroso. Supongamos que tenemos una columna de la figura 921 en contacto con una superficie de agua. La columna tiene un diámetro pequeño. Vamos a observar con el paso del tiempo que parte del agua va a ascender por el tubo y va a llegar hasta una altura que llamamos HC. HC es por altura capilar. La altura capilar depende entonces de una fuerza que se llama T, que está dibujada allí, que depende del ángulo que forma el menisco en el tubo, y la expresión completa la tenemos aquí en la ecuación 929, en donde vemos que el área del tubo multiplicada por la altura y por el peso unitario del agua nos da entonces que es igual a la fuerza por el diámetro por el coseno de alfa. De allí que la altura la podemos expresar en función de la fuerza del ángulo alfa en el menisco, del diámetro y del peso unitario del agua. Para materiales muy lisos, como el vidrio, por ejemplo, el ángulo alfa vale cero, o sea que la fuerza no son dos fuerzas, sino entonces una sola prácticamente, porque el ángulo es cero, y la expresión se reduce a esta expresión que está aquí. Lo importante que tenemos que entender de esto es que en el fondo la altura de capilaridad es proporcional al inverso del diámetro del poro formado dentro del suelo. Ahora bien, el suelo es un agregado de partículas de diferente tamaño y por ende, entonces, los diámetros relativos entre los granos van a variar en un espacio muy pequeño, bien sea vertical u horizontalmente. De tal manera que es difícil establecer un único diámetro. Y al momento de tener una altura definida, ya no en un tubo, sino en un suelo, lo que vamos a observar es que vamos a detectar dos zonas dentro de la masa de suelo, una hasta una altura H2 que está controlada por todos los poros, incluidos los poros más grandes. Ya de allí en adelante, los poros más grandes no pueden seguir haciendo elevar la columna de agua. Y otra altura mayor que está controlada por los poros más pequeños. Es decir, los poros más pequeños tienen la capacidad de elevar mucho más el nivel del agua con relación a los poros más grandes. El otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es que la columna capilar tiene una presión negativa. Eso es porque la altura está por encima del datum, que generalmente lo tomamos donde está la superficie del agua libre, y entonces la altura es negativa hacia arriba porque está ascendiendo, en cuyo caso gamma por h, que es la presión, tiene signo negativo, y cuando la introducimos en esta ecuación del esfuerzo efectivo, lo que va a hacer es que nuestro esfuerzo efectivo sea mayor, porque si despejamos el esfuerzo efectivo de acá, queda que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poro, pero la presión de poro es negativa y el esfuerzo efectivo viene siendo entonces el esfuerzo total más la presión de poro. También es bueno destacar que dependiendo si estamos haciendo que el agua
se eleve desde un nivel particular a una cota dada, o si estamos añadiendo agua desde el tope y que escurra a lo largo de la columna, como el caso de la lluvia, que es este segundo caso, que el agua se infiltra desde la superficie y va penetrando hacia abajo. El caso anterior es si tenemos un nivel freático establecido y ese nivel freático sube. Al cambiar, entonces va a cambiar también la capacidad del suelo de elevar la columna capilar. La columna capilar es mayor en el caso en que el suelo está recibiendo el agua desde arriba y está escurriendo, porque allí da la oportunidad a los poros más pequeños de saturarse antes, y como ellos son mucho más propensos a mantener una fuerza T elevada, pueden sostener entonces una columna de suelo que después pase a un diámetro mayor, pero está sostenida por la fuerza capilar que tienen los poros pequeños más arriba. Eso no ocurre cuando es un ascenso de la columna capilar desde la base, porque al entrar en un poro grande se detiene el proceso y no puede alcanzar los poros más pequeños de arriba. Aquí tenemos cómo sería la altura total para referir entonces a las ecuaciones de flujo. Lo que estamos haciendo, si tenemos que el datum está en este punto y tenemos entonces un tubo capilar ideal dentro de la masa de suelo, la altura de elevación es esta que está aquí, o la altura de posición, y tiene signo positivo. La altura de presión es esta que está acá, como hemos dicho, en cuyo caso entonces la altura total es la suma de las dos. Noten que en este caso la elevación tiene signo negativo para calcular la presión, pero desde el punto de vista de las ecuaciones para el equilibrio de la altura total es positiva, no deben confundirse con eso. Al sumar ambas, como el peso unitario del agua es 1, la altura total queda que está como la bisectriz del ángulo que forman ambas líneas, es decir, está en el medio de las dos. Y eso lo podemos ver en esta tabla que está aquí abajo. Para el punto 1, que es el punto superior, la altura de posición mide HC y la altura de presión es menos HC, porque ya vimos que era negativa la altura y multiplicada por, por el peso unitario del agua, que es 1, en cuyo caso entonces es menos HC, y la suma de las dos es 0. Por tanto, en el punto 2, tanto la presión de elevación como la presión capilar son 0, porque ese es el datum, y tenemos entonces que la línea de altura total es uniendo el punto 1 con el punto 2 y nos queda esta línea vertical que está acá. Veamos ahora el caso en que tenemos un cuerpo de agua que está estático. Vamos a tratar de determinar o de establecer cuál es su línea de presión, cuál es su línea de posición y cuál es la línea de altura total. En este caso, nos vamos a apoyar en los piezómetros o tubos de altura de presión que tenemos aquí a la izquierda, y el datum esta vez lo hemos colocado un poco más abajo que el fondo del recipiente. Entonces, desde aquí podemos dibujar las líneas de elevación, en este caso están denominadas como HE. Entonces, la altura de elevación hasta el punto donde está el primer piezómetro es HE2. La altura de elevación hasta el piezómetro 1 es HE1.
y la altura de elevación hasta la superficie del agua es h. Si dibujamos esos valores, nos da esta altura que está aquí, en donde la mayor es h. Esta es h2 y esta otra es h1. Ahora bien, para las presiones debemos venirnos al revés, porque en este caso tenemos que ver cuáles son las columnas de agua que generan presión en los puntos donde conocemos. Entonces, al nivel superior, donde estamos en contacto con la atmósfera, la presión vale cero. Entonces, nuestra altura de presión va a comenzar acá. Y sabemos que la columna de agua que actúa hasta el punto en donde yo tengo este primer piezómetro, la vamos a denominar HP1, que es la altura que produce la presión en 1. Sería gamma por H la presión aquí, ¿correcto? Viniendo desde la superficie libre hasta abajo. Entonces, vamos colocando en nuestra tabla, aquí abajo, en el punto 1, la altura de elevación es HE1 y la altura de presión es HP1. Pero sabemos por el dibujo que HE1, que es desde el datum hasta acá, más HP1, que es esto, es igual a la altura total que tiene el fluido. Entonces, a la elevación HE1, donde está colocado el primer piezómetro, la línea de altura total es igual a H, y entonces la dibujamos aquí. Para el punto 2, donde está este otro piezómetro, sabemos que entonces la presión es esta columna de agua, que es HP2 por el gamma del agua, la tenemos aquí, y la altura de posición es HE2, que es esta que tenemos acá, HE2 y HP2. Al sumarlas, también vamos a obtener que HE2 más HP2 es igual a la altura total que tiene el fluido, igual a H. Si unimos esos dos puntos, entonces tenemos que la altura total es esta línea vertical que está acá. Y la chequeamos de la siguiente manera. Cuando la altura es H completa, la presión es cero, pero la altura total, la energía potencial que tiene esta masa está dada por la altura H, o sea que está correcto. Y en el fondo, la altura es cero, pero la presión es la presión máxima que está en el fondo, que también es igual a H. O sea que esta es la línea de altura total, esta es la línea de elevación y esta es la línea de presión. En general, para no crear distorsiones en las medidas después cuando vamos a dibujar, lo que yo recomiendo es que el datum lo coloquemos en un punto conocido, como por ejemplo el fondo del envase, en cuyo caso esto sube un poco, estas medidas cambian un poco, pero es un poco más fácil de visualizar cuando se hacen los cálculos. Veamos entonces ahora qué ocurre cuando tenemos una situación de flujo vertical a través de una masa de suelo. Este experimento lo hizo primeramente Darcy en los años 1700 y consistió de un tubo de diámetro aquí a la izquierda relativamente grande con una fracción de suelo introducida allí, en el cual siempre se agregaba el agua desde el tope, tratando de mantener una altura fija por encima de la cual está la presión atmosférica. Después del suelo viene una contracción del, del tubo y el tubo llega a un recipiente mucho más grande que también mantiene una presión constante con relación a la presión atmosférica. Es decir, la presión aquí arriba es atmosférica
y la presión aquí abajo es atmosférica, y el exceso de flujo que está entrando aquí para mantener esta columna está saliendo aquí y está siendo vaciado desde este recipiente de manera de que esta altura no cambie. El piezómetro que colocó justo antes de la entrada en el suelo indicaba que la altura total en ese punto era prácticamente igual a la altura que tiene el sistema completo. Eso lo que quiere decir es que en este trayecto, desde el tope hasta el punto donde está la entrada del suelo, no hay pérdidas. Eso se debe a que el flujo es muy lento en la arena y lo que hace es que mantiene estancada aquí una cierta cantidad de agua y el flujo hace que toda la pérdida de energía ocurra dentro de la arena. Al terminar el flujo dentro del suelo, colocó otro piezómetro y lo que observó es que la altura de ese piezómetro, la presión en esa zona, es exactamente igual a la presión atmosférica. Es decir, toda la presión que estaba disponible y toda la energía que estaba disponible se disipó dentro de la masa de suelo y al final de la masa de suelo la condición atmosférica es la que controla al igual que a la entrada. Y la altura aquí es gamma por h, que es esta gamma por este h. En resumen, entonces, toda la energía del flujo vertical se pierde cuando pasa por la columna de suelo. Lo complicado para estos problemas de flujo siempre es dibujar la línea de presión. La línea de elevación es muy fácil de determinar y conocidas las condiciones de borde se puede establecer cuál es la altura total del sistema en puntos claves. De allí se puede entonces dibujar primero la altura total y luego la altura de elevación y obtener la altura de presión por diferencia. Aquí a la derecha tenemos un caso en donde hay suficiente información para calcular la altura de presión directamente. Tenemos que la elevación total y el nivel de agua está en el tope, en cuyo caso sabemos que allí la presión es cero. Tenemos el punto en donde comienza el suelo dentro de la columna, en cuyo caso sabemos que aquí no ocurren pérdidas. Y tenemos entonces también que el fondo está a este nivel y que allí también la presión está controlada por la atmósfera. Si dibujamos aquí entonces los valores de la altura de presión en este punto es cero porque es la presión atmosférica y en este punto es gamma por H, que es esta columna de agua que está acá, y esta columna de agua que estamos midiendo aquí mide exactamente un pie. Entonces tenemos que en este punto la altura de presión es un pie, que está puesto acá, y la línea de presión es acá, desde 0 hasta 1. Luego sabemos que toda la pérdida ocurre dentro del suelo. Entonces sabemos que un pie de presión se va a perder desde este punto que está aquí arriba hasta la parte inferior donde está la superficie del agua en contacto con la atmósfera, en cuyo caso podemos unir este punto que está aquí con presión 1 hasta el punto que tiene presión 0 y esta es la línea de presión. La verificamos de la siguiente manera. A esta altura, que es un pie y medio, tenemos un piezómetro cuya altura de presión, que llamamos HP, es medio pie. Es decir, a esta elevación, la altura de presión vale
medio pie y entonces aquí está medio pie y queda exactamente encima de la línea que une que habíamos determinado anteriormente. Acá tenemos otro ejemplo en donde tenemos una columna de agua y suelo. El suelo tiene unas propiedades, tiene una porosidad y tiene un valor de la conductividad hidráulica. Y entonces vamos a tratar de establecer en este sistema dónde está la línea de altura total, dónde está la línea de elevación y en consecuencia después por sustracción obtenemos la altura de presión. Comencemos con la altura total. En este punto sabemos que la presión es cero, pero la elevación es igual a 12, en cuyo caso, pues al nivel 12 tenemos que la línea de altura total es 12. Y sabemos además que hasta el punto a elevación 8 no hay ninguna pérdida. En consecuencia, la línea de altura total es vertical desde el tope hasta la elevación 8. Luego, viniéndonos al fondo, sabemos que a este nivel aquí abajo, la presión es atmosférica. En consecuencia, es cero. Entonces, en el fondo, en este caso, colocamos el datum a este nivel, que nos ayuda muchísimo. La presión a la elevación cero es cero. Pero sabemos que en este trayecto no hay pérdidas. En consecuencia, toda la línea de energía se perdió hasta llegar al nivel inferior de la columna de suelo. Por consecuencia, la altura total es cero desde aquí hasta el punto en donde termina el suelo, que es una elevación 2. La línea de altura total allí es cero. Veamos la elevación. Si tenemos el datum a este nivel, la altura de elevación acá es cero y la altura de elevación es 12 al punto máximo. Es decir, dibujamos entonces, si hacemos las dos escalas iguales, tenemos que la línea es una línea de 45 grados, la línea de elevación. Y luego, por sustracción, sacamos cuánto es la altura de presión. Veamos. Aquí en este punto máximo, la altura de elevación y la altura de presión son iguales. Al restarla, tenemos que es igual a cero. Entonces, la presión a esta altura es igual a cero. Como estamos viendo aquí. El otro punto importante es el de la entrada en la columna de suelo, en cuyo caso tenemos que la altura total vale 12 y la elevación vale 8. Restamos 12 de 8 y nos queda que la presión allí es 4, lo cual podemos verificar la altura que produce presión aquí es 4 porque es de 12 a 8, o sea que estamos bien. Ahora nos venimos al fondo. Nos venimos al fondo y sabemos que la presión a este nivel es atmosférica, por lo tanto la presión aquí tiene que ser cero. Sin embargo, como las pérdidas ocurren dentro del suelo, conocemos la altura de elevación, la altura total aquí, que es cero, y conocemos la elevación, que es 2. Si restamos la altura total 0 menos 2, nos da que la presión tiene que ser menos 2. Y es como si tuviéramos entonces una columna en un estado de capilaridad dentro del tubo para que la presión pueda compensarse y nos dé que la altura total es esta, igualito al caso que vimos cuando teníamos una altura capilar. Aquí es una altura capilar aparente porque el suelo es el que está haciendo todo el efecto de mantener la columna de agua sin que se caiga y por eso hace la presión. Veamos ahora este otro ejemplo en donde el flujo ahora se invierte y es vertical, ascendente. Todos los demás casos que habíamos visto antes era flujo vertical descendente. En este caso tenemos
depósito a una altura igual a 16 que transmite entonces el flujo de agua hasta este sistema que empieza en este punto donde decimos que está el datum, que vale 0 aquí, la altura, y tenemos entonces que a partir de los 2 de altura hasta los 8 tenemos una columna de suelo de propiedades conocidas y que el final de la columna está a una altura de 12. En este caso, en la mayoría de los casos, como ustedes ya vieron, lo más fácil es dibujar primero la línea de elevación. Luego vamos a la línea de altura total y luego sacamos por diferencia la línea de presión. Si este es el datum y las dos escalas son del mismo tamaño, entonces tenemos que es una línea de 45 grados y la columna que nos interesa controlar es esta columna donde está el suelo. Entonces, en cuyo caso, la altura máxima que tenemos aquí es 12 a partir del datum. Entonces, nuestra línea de posición viene de 0 hasta 12. La línea de altura total ahora también la podemos iniciar a partir de este punto, como una condición de borde conocida, en donde sabemos que aquí la presión atmosférica es 0. En consecuencia, la línea de altura total es la posición más 0 es igual a 12. El otro punto que conocemos es que en este sector de 4 metros de 4 de altura, es 12 menos 8, esto es en pie, estoy hablando solamente de los valores absolutos, 4, no hay pérdidas, en cuyo caso entonces la línea de altura total se mantiene constante porque no hay pérdidas. El otro punto que conocemos es al final del recorrido, antes de entrar al suelo, la línea de altura total vale la elevación total que tenemos desde acá hasta el datum y es 16. Entonces la línea de altura total pasa de este valor 12 hasta 16. Y 16 es en el punto justo antes de entrar en el suelo. Y entonces, hasta el punto donde está el datum, la línea de altura total se mantiene igual porque sabemos que en este sector no hay pérdidas tampoco. Ya conocemos la línea de elevación y conocemos la línea de altura total. Vamos a sacar ahora la línea de presión por diferencia. Entonces, ya habíamos detectado que la línea de altura total menos la línea de elevación, que las dos valen 12, nos dan una presión de 0 en este punto, que es la presión atmosférica. En este punto, la altura total es 12, porque era la elevación y no se ha perdido nada, menos la altura de elevación, que es 8, perdón, nos da entonces que la presión es 4 y la dibujamos acá. Entonces la presión viene de 0 a 4 y la verificamos porque la altura que produce presión en este punto es 4. Luego, para el punto en la entrada del suelo, sabemos que la altura total es 16 porque es la presión que está ejerciendo este elemento que está dando, está supliendo el agua, tiene una altura de 16 con relación al datum y entonces como la presión allá es 0, la altura total es igual a la altura de posición y entonces en este punto la presión y la línea de altura total son 16 y en este punto antes de entrar al suelo entonces es 16 menos la elevación que es 2, entonces nos queda 14. En consecuencia, ya conocemos este punto, este punto, este punto y este punto de la línea de presión y la podemos dibujar con esta expresión que tiene acá. La otra parte de este ejercicio nos pide evaluar cuál es la velocidad del flujo en la columna de arena que está allí.
Aplicando entonces la ley de Darcy, sabemos que la velocidad, que es esta que está acá, es igual a la conductividad hidráulica, que está dada aquí, por el gradiente hidráulico, que es delta H, o sea, la pérdida de energía total entre la longitud en la cual ocurre dicha pérdida. La pérdida de energía total sabemos que es 16, porque la altura total viene de 16 y pasa a 12 una vez que ha terminado el flujo. Entonces la diferencia de energía es 16 menos 12 y dividido entre la longitud que son 2, 4, 6, o sea, 8 menos 2, y eso nos da el gradiente hidráulico. Al multiplicar el valor de la conductividad, que es un pie por minuto, por el valor de la conductividad del gradiente que acabamos de calcular, nos da que la velocidad es 0,67 pies por minuto. Ahora bien, esa es la velocidad global que está sucediendo dentro de la masa de suelo. Como sabemos que la masa de suelo no tiene un área constante, sino que el área real de lo que permite el flujo, el paso, los tubos que permiten el flujo son realmente los que equivalen a la porosidad. Entonces, lo que podemos hacer es que para calcular la velocidad real dentro de la masa de suelo, dentro de los poros del suelo, que la llamamos B sub S, dividimos la velocidad entre la porosidad y eso nos da entonces la velocidad real dentro de los conductos que tiene el suelo, que es igual a 2,02 pies por minuto. Aquí a la derecha está dibujado entonces la velocidad promedio, que es 0,67, y la velocidad real, que es la de 2,02 pies por minuto. Cuando existe un flujo vertical ascendente en una columna de suelo, puede generarse entonces una condición en que la velocidad del flujo genera entonces una presión que es capaz de compensar todos los esfuerzos que tenemos en cualquier nivel en el suelo. En ese caso, entonces se alcanzaría una condición de cero esfuerzo efectivo, porque las fuerzas que hacen que el flujo sea ascendente neutralizan a todas las acciones gravitacionales que están actuando sobre el suelo y allí lo que obtenemos es entonces una condición de cero esfuerzo efectivo. En ese caso el suelo no tiene resistencia al corte porque no hay fricción entre los granos. Esta condición puede obtenerse también para otras circunstancias que no son necesariamente un flujo ascendente. Se puede lograr cuando hay un incremento en la presión de poros debido a la acción cíclica de un terremoto. Las dos tienen el efecto parecido, que hay una condición de cero esfuerzo efectivo. Si usted coloca algo entonces encima de la superficie del suelo, dependiendo del peso de ese algo se va a asentar y se va a enterrar dentro de la masa de suelo y ahí el suelo actúa como un fluido con un peso unitario igual al doble del agua prácticamente. Entonces, es lo que se llama también condición de arena movediza o de quicksand, que le dicen en los Estados Unidos, y no soporta ningún peso. Usted trata de caminar en ella, usted se hunde, pero no se va a hundir completo y se lo va a tragar y se lo va a comer. Usted se hunde hasta donde el efecto del desplazamiento del material, igualito que el principio de Arquímedes, le permite que usted tenga flotabilidad.